En este libro, exploramos el poder transformador del pensamiento y la mente. A través de una serie de reflexiones y prácticas, descubriremos cómo podemos utilizar nuestra mente para crear un impacto positivo en nuestra vida y en el mundo que nos rodea. Desde la importancia de la regularidad y la disciplina en la práctica del pensamiento, hasta la capacidad de influir en la realidad a través de la visualización y la intención, este libro nos invita a descubrir el potencial ilimitado de nuestra mente y a utilizarlo para crear un mundo más amoroso, más compasivo y más armonioso. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento y transformación, y descubre el poder que reside dentro de ti. El yo es el misterio más profundo y fundamental de nuestra existencia. Es el centro de nuestra conciencia, el punto de referencia desde el cual experimentamos el mundo. Sin embargo, este yo no es algo estático o fijo, sino que es una entidad dinámica y multidimensional que se manifiesta de diferentes maneras. A menudo nos referimos al yo como si fuera algo separado de nosotros mismos, algo que podemos analizar y comprender de manera objetiva. Sin embargo, esta perspectiva es limitada y no refleja la verdadera naturaleza del yo. El yo no es algo que podemos conocer de manera intelectual, sino que es una experiencia directa y subjetiva que trasciende la mente. El yo se manifiesta de tres maneras fundamentales, como voluntad, como sentimiento y como conocimiento. Estos tres aspectos del yo no son separados, sino que están interconectados y se influyen mutuamente. Cuando queremos algo, también sentimos y conocemos. Cuando sentimos algo, también queremos y conocemos. Y cuando conocemos algo, también queremos y sentimos. El yo es el centro de nuestra individualidad, pero también es la puerta a la unidad y la conexión con todo lo que existe. Cuando nos identificamos con el yo, nos separamos del mundo y nos convertimos en una entidad aislada y limitada. Sin embargo, cuando trascendemos el yo y nos conectamos con la realidad más profunda, nos convertimos en una parte integral del universo y experimentamos la unidad y la interconexión con todo lo que existe. En este estudio, nos enfocaremos en el aspecto del yo como conocedor, es decir, en la capacidad del yo para percibir y comprender la realidad. Sin embargo, es importante recordar que este aspecto del yo no es separado de los otros dos, sino que está interconectado con ellos y se influye mutuamente. El yo, que es fundamentalmente conocimiento, se refleja en una multitud de formas y aprende a través de la experiencia que no puede querer, sentir ni conocer a través de ellas. Descubre que estas formas no están sujetas a su dominio, a diferencia de la primera forma que experimentó y que erróneamente identificó con su propio ser. El yo quiere, pero no ve movimiento alguno en estas formas. Siente, pero no ve signo alguno de respuesta. Conoce, pero no comparte el conocimiento. No puede decir de estas formas: yo quiero, yo siento, yo conozco. Finalmente, las reconoce como algo distinto de sí mismo, como un no yo que abarca todas las formas, desde la mineral hasta la sobrehumana. Durante mucho tiempo, el yo responderá a la pregunta ¿qué es el no yo?, diciendo: todo aquello en lo que no quiero, ni siento, ni conozco. Sin embargo, al analizar más profundamente, descubrirá que incluso sus propios vehículos, excepto la más sutil de las películas que lo hace un yo, son parte del no yo. Son objetos de conocimiento. Son lo cognoscible, no el conocedor. Para que el yo pueda ser el conocedor y el no yo lo cognoscible, es necesario establecer una relación definida entre ellos. El no yo debe afectar al yo, y el yo debe afectar al no yo. Entre los dos debe haber un intercambio, una danza de relación. El conocedor es la relación entre el yo y el no yo, y comprender la naturaleza de esta relación es fundamental. El conocer implica dualidad, la conciencia de un yo y el reconocimiento de un no yo. La presencia de los dos en contraposición uno de otro es necesaria para el conocimiento. El conocedor, lo cognoscible y el conocer son los tres aspectos que deben ser comprendidos para que el poder del pensamiento se dirija hacia su objetivo: ayudar al mundo. En términos occidentales, la mente es el sujeto que conoce, el objeto es lo cognoscible y la relación entre los dos es conocimiento. Debemos comprender la naturaleza del conocedor, la naturaleza de lo cognoscible y la naturaleza de la relación establecida entre ambos. Una vez que comprendamos esto, habremos dado un paso hacia el conocimiento de sí mismo, que es sabiduría. La verdadera sabiduría no es solo un conocimiento intelectual, sino una comprensión profunda que nos permite ayudar al mundo. El objetivo de la filosofía es poner fin al dolor, y la sabiduría verdadera es aquella que nos conduce a la paz. La naturaleza del pensamiento puede ser estudiada desde dos perspectivas fundamentales: desde la conciencia, que es el conocimiento mismo, o desde la forma que permite que ese conocimiento se manifieste. Sin embargo, es importante evitar dos extremos en nuestra comprensión.
Uno que considera todo como conciencia, ignorando la importancia de la forma para condicionar y hacer posible la conciencia, y otro que considera todo como forma, ignorando el hecho de que la forma solo puede existir en virtud de la vida que la anima. La forma y la vida, la materia y el espíritu, el vehículo y la conciencia, son inseparables en la manifestación y son aspectos indivisibles de la realidad única que lo sustenta. Esta realidad única no es la conciencia ni su vehículo, sino la raíz de ambos. Una filosofía que trate de explicarlo todo a través de la forma, ignorando la vida, se encontrará con problemas insolubles. De igual manera, una filosofía que trate de explicarlo todo a través de la vida, ignorando las formas, se encontrará con barreras infranqueables. La verdad es que la conciencia y sus vehículos, vida y forma, materia y espíritu, son expresiones temporales de los dos aspectos de la existencia no condicionada. Esta existencia no condicionada se manifiesta como la raíz del espíritu, el ser abstracto, el logos abstracto, de donde provienen todos los yos individuales, y como la raíz de la materia, de donde provienen todas las formas. En el momento en que se produce la manifestación, la raíz del espíritu da nacimiento a una triple conciencia y la raíz de la materia a una triple materia. Sin embargo, detrás de esta manifestación se encuentra la realidad una, que permanece incognoscible para la conciencia condicionada. La flor no ve la raíz de la que crece, aunque su vida depende de ella. De igual manera, el yo como conocedor no ve la fuente de su propia conciencia, aunque su existencia dependa de ella. La función característica del yo como conocedor es reflejar dentro de sí mismo el no yo. Al igual que una placa sensible recibe los rayos reflejados de los objetos y estos rayos causan modificaciones en la materia, de manera que pueden obtenerse imágenes de los objetos. Así sucede con el yo en su aspecto del conocimiento. El yo no conoce las cosas en sí mismas, sino solo las imágenes producidas dentro de él por la acción del no yo. Estas imágenes son como fotografías del mundo externo y no son la realidad misma. La mente, vehículo del yo como conocedor, es como un espejo que refleja las imágenes de los objetos, pero no los objetos mismos. No conocemos las cosas en sí mismas, sino solo el efecto que producen en nuestra conciencia. No vemos los objetos, sino solo las imágenes de los objetos en nuestra mente. Esto es similar a lo que sucede con un espejo. Parece que tiene los objetos dentro de él, pero en realidad solo son imágenes ilusorias. Pero, ¿será siempre así? ¿No podremos conocer las cosas en sí mismas? Esta es una pregunta fundamental que nos lleva a explorar la relación entre la conciencia y la materia. ¿Es posible que la conciencia trascienda las limitaciones de la materia y conozca la realidad en sí misma? Cuando la conciencia ha evolucionado hasta el punto de poder reproducir dentro de sí misma todo lo que existe fuera de ella, la envoltura de materia que la ha sostenido se disuelve, y la conciencia, que es conocimiento, se identifica con todos los demás yos que la han rodeado. En ese momento, la conciencia ve la materia como algo separado de ella, pero relacionado igualmente con todos los yos. Este es el momento de la unión, el triunfo de la evolución, en el que la conciencia se conoce a sí misma y a las demás, y ve a las demás como siendo ella misma. La identidad de naturaleza es la clave para el conocimiento perfecto, y el yo alcanza un estado en el que la identidad no se pierde y la memoria no se desvanece, pero en el que la separación termina y el conocedor y el conocimiento se convierten en uno. La naturaleza del yo, que se desarrolla en nosotros a través del conocimiento, es lo que debemos estudiar para comprender la naturaleza del pensamiento. Debemos ver claramente el lado ilusorio de la realidad para poder utilizar la ilusión para trascenderla. Así, estudiemos ahora cómo se establece la relación entre el conocedor y lo cognoscible, y esto nos conducirá a percibir más claramente la naturaleza del pensamiento. La vibración es una palabra que se ha convertido en la nota fundamental de la ciencia moderna, tanto en Occidente como en Oriente. El movimiento es la raíz de todo. La vida es movimiento, la conciencia es movimiento. El movimiento, al afectar la materia, es vibración. Pensemos en el uno, en el todo, como inmutable y sin movimiento, ya que en el uno no puede existir el movimiento. Solo cuando hay diferenciación o partes, podemos pensar en el movimiento, ya que el movimiento es cambio de lugar en la sucesión del tiempo. Cuando el uno se convierte en los muchos, surge el movimiento, que es vida y conciencia cuando es rítmico y regular, y muerte e inconsciencia cuando es irregular y carece de ritmo. La vida y la muerte son hermanas gemelas, nacidas del movimiento, que es la manifestación del uno. El movimiento es inevitable cuando el uno se convierte en los muchos, ya que la omnipresencia del uno se refleja en la materia como movimiento infinito. La esencia de la materia es la separatividad, mientras que la del espíritu es la unidad. Cuando ambos surgen del uno,
La reflexión de la omnipresencia del uno en la multiplicidad de la materia es un movimiento incesante e infinito. Este movimiento regular da lugar a vibraciones en la materia que lo envuelve. Cada unidad separada de conciencia, o Jivatman, está rodeada por un revestimiento de materia que la aísla de las demás unidades. Sin embargo, este revestimiento de materia puede vibrar y comunicar sus vibraciones a la materia que lo rodea, lo que a su vez puede transmitir estas vibraciones a otras unidades de conciencia. En esta cadena de vibraciones, que comienza en una conciencia y se transmite a través de la materia que la rodea, tenemos el medio por el cual el uno conoce al otro. Esta es la forma en que la conciencia se comunica con la conciencia, a través de la vibración y la resonancia en la materia. La conciencia se comunica consigo misma a través de vibraciones en la materia. Un Jivatman, o unidad de conciencia, puede reproducir las vibraciones de otro Jivatman, experimentando así lo que el otro experimenta. Sin embargo, esta reproducción no es perfecta, ya que cada Jivatman tiene su propio movimiento y vibración original. Esta secuencia de actos vibratorios se puede observar en la naturaleza. Una llama es un centro de actividad vibratoria en el éter, que podemos percibir como calor. Estas vibraciones pueden conmover al éter circundante, haciéndolo vibrar de manera similar. De esta manera, el hierro se calienta y se convierte en una fuente de calor. De manera similar, la conciencia se comunica consigo misma a través de una red de vibraciones. Todos los seres están relacionados por esta red, y podemos percibir diferentes grados de vibración en la naturaleza física. La luz, el calor, la electricidad y el sonido son todos modos de movimiento en el éter y solo difieren en grados de velocidad y densidad. La voluntad, el sentimiento y el pensamiento son también de la misma naturaleza y solo difieren en su grado de velocidad y sutileza. El pensamiento es una forma de vibración que forma imágenes en la mente, de manera similar a como las ondas luminosas forman imágenes en el mundo físico. La mente es un órgano que puede percibir estas vibraciones de pensamiento, y podemos experimentar el pensamiento como una reproducción dentro de la mente del conocedor. El conocimiento es la capacidad de reproducir estas vibraciones dentro de la mente, y la materia que vive entre el conocedor y lo cognoscible hace posible el conocer. De esta manera, se establece y mantiene la cadena del conocedor, lo cognoscible y el conocer. La conciencia se comunica consigo misma a través de vibraciones en la materia, y el conocimiento es la capacidad de reproducir estas vibraciones dentro de la mente. Una vez que hemos logrado permanecer indiferentes a los objetos de percepción, debemos buscar la raíz de los sentidos, el productor del pensamiento, aquel que crea la ilusión. La mente es el gran creador de la ilusión, y no hay título más significativo para ella que este. La mente no es el conocedor, y debemos distinguirla cuidadosamente de él. Muchas de las confusiones y dificultades que enfrentamos se originan de que no recordamos la distinción entre el que conoce la mente, que es un instrumento para obtener el conocimiento. La mente es fundamentalmente dual y material, y está constituida por el cuerpo causal y manas, la mente abstracta, y por el cuerpo mental y manas, la mente concreta. Esta mente limita al Jivatman, que es el conocedor y que se encuentra impedido por ella en su expresión. Así como un hombre que se pone guantes gruesos para ejecutar una tarea encuentra que sus manos han perdido parte de su sensibilidad y habilidad, así sucede con el conocedor cuando se reviste de la mente. La mente es un instrumento que limita y condiciona la conciencia, y solo podemos conocer a través de ella. La mente es el resultado del pensar pasado, y se modifica constantemente por el pensar presente. Es una cosa precisa y definida, con ciertos poderes e incapacidades, fuerza y debilidad, que son las resultantes de actividades en vidas anteriores. No podemos cambiar la mente instantáneamente, ni trascenderla por un esfuerzo de voluntad. Solo podemos modificarla lentamente, y solo podemos conocer a través de ella. La mente es una parte del no-yo que hemos creado y moldeado para nuestro propio uso. Nuestra mente es el resultado de nuestro pensar pasado, y cada mente tiene su propia frecuencia de vibración y su esfera de influencia. La mente está en constante movimiento, creando una serie de imágenes cambiantes. Cuando recibimos impresiones del exterior, estas se superponen a las vibraciones ya existentes en nuestra mente, creando una nueva combinación. Imaginemos que miramos un objeto verde a través de un cristal rojo. El objeto nos parecerá negro, porque las vibraciones del cristal rojo han modificado las vibraciones del objeto verde. De manera similar, nuestra mente actúa como un cristal que modifica las vibraciones del mundo exterior, creando una imagen distorsionada de la realidad. La mente es el creador de la ilusión, porque nos presenta solo imágenes desnaturalizadas, una combinación de sí misma con los objetos externos. Estas imágenes no son la realidad misma,
sino solo sombras de sombras. Pero es posible trascender esta ilusión y conocer la realidad tal como es. Esto requiere dominar la mente y paralizar sus vibraciones. Entonces, podemos percibir la realidad sin la distorsión de la mente. También podemos conocer la idea o esencia de la realidad más allá de su forma fenomenal. Pero esto requiere una conciencia más profunda y una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad. La verdad de que solo conocemos nuestras impresiones de las cosas y no las cosas mismas es fundamental para vivir de manera auténtica. Nos enseña a ser humildes y precavidos y a estar abiertos a nuevas ideas y perspectivas. Cuando reconocemos que nuestras percepciones son limitadas y condicionadas por nuestra propia mente y experiencias, perdemos la certeza de que tenemos razón en nuestras observaciones. Aprendemos a cuestionarnos a nosotros mismos antes de juzgar a los demás. Un ejemplo ilustrativo es cuando nos encontramos con alguien cuya energía y vibración son opuestas a las nuestras. En lugar de sentirnos atraídos, nos sentimos repelidos y no podemos entender por qué la otra persona piensa o actúa de cierta manera. Pero si hemos adquirido algún conocimiento de nosotros mismos, no nos sorprenderemos ni nos enfadaremos. En lugar de eso, nos preguntaremos, ¿qué es lo que falta a mí para que no pueda entender y responder a las vibraciones de esta persona? La respuesta no está en cambiar a los demás, sino en cambiar nosotros mismos. Debemos esforzarnos por ser como la luz blanca, que contiene todos los colores y no rechaza ninguno. De esta manera, podemos responder a la diversidad de caracteres y experiencias que nos rodean. Podemos medir nuestro progreso hacia la iluminación por nuestra capacidad para responder a la variedad de la vida con comprensión y empatía. La mente es un órgano de la conciencia que nos permite conocer y comprender el mundo que nos rodea. Pero, ¿cómo se compone la mente? ¿Cómo hemos formado nuestra mente en el pasado y cómo podemos modificarla en el presente? La mente se compone de dos aspectos fundamentales, el manas y la substancia mental. El manas es la reflexión en la materia atómica del tercer plano, o plano mental, del aspecto cognoscitivo del yo. Es la capacidad de pensar y conocer que tenemos como seres humanos. La substancia mental, por otro lado, es la materia que se encuentra en el plano mental y que se organiza en torno al centro atómico vibratorio. Esta materia se divide en 7 subdivisiones, cada una de las cuales tiene sus propias características y propiedades. El cuerpo causal, o Karana Saira, es el aspecto más elevado de la mente y se compone de materia de la quinta y sexta subdivisión del plano mental. Es el órgano para el pensamiento abstracto y es muy poco desarrollado en la mayoría de las personas. El cuerpo mental, por otro lado, se compone de materia de pensamiento perteneciente a las 4 subdivisiones inferiores del plano mental. Es el aspecto de la mente que se relaciona con el pensamiento concreto y ese que se desarrolla más rápidamente en la mayoría de las personas. Es importante comprender que la mente es un órgano que se puede desarrollar y modificar. Al estudiar las leyes que rigen la evolución de la mente, podemos acelerar nuestro propio crecimiento y desarrollo. De esta manera, podemos convertirnos en seres más conscientes y más sabios. La construcción y evolución del cuerpo mental es un proceso que ocurre constantemente, ya sea que estemos despiertos o dormidos. Nuestra conciencia está siempre vibrando y afectando la substancia mental que nos rodea. Cada pensamiento y emoción que experimentamos atrae partículas de materia mental hacia nuestro cuerpo mental, mientras que expulsa otras. La calidad de la materia que se atrae depende de la calidad de nuestras vibraciones. Los pensamientos puros y elevados atraen materia sutil y refinada, mientras que los pensamientos bajos y malos atraen materia grosera y densa. De esta manera, nuestra conciencia está constantemente creando y recreando nuestro cuerpo mental. Si hemos construido un cuerpo mental con materia sutil y refinada, seremos más resistentes a los pensamientos y emociones negativas que nos rodean. Por otro lado, si nuestro cuerpo mental está compuesto de materia grosera y densa, seremos más susceptibles a las influencias negativas. La calidad de nuestra conciencia y la materia que la compone determinan nuestra capacidad para responder a los pensamientos y emociones que nos llegan de afuera. Si estamos conscientes de este proceso, podemos tomar medidas para purificar y refinarnos, y así crear un cuerpo mental más sutil y resistente a las influencias negativas. Cuando nos conectamos con alguien cuyos pensamientos son elevados, sus vibraciones mentales despiertan vibraciones en nuestra propia mente, perturbando y expulsando las materias más groseras que no pueden vibrar a ese nivel. El beneficio que recibimos de esa conexión depende en gran medida de nuestro propio pensar anterior y de nuestra capacidad para responder. No podemos pensar por los demás, cada uno debe pensar por sí mismo. Sin embargo,
Cuando estamos en presencia de alguien con pensamientos elevados, sus vibraciones mentales pueden despertar vibraciones en nuestra propia mente, lo que puede llevar a una comprensión más profunda. Pero la comprensión no siempre es inmediata. A veces, el efecto es como el del sol, la lluvia y la tierra sobre una semilla enterrada. Al principio, no hay respuesta visible, pero dentro de nosotros hay un pequeño estremecimiento de vida que se hará más fuerte con el tiempo. Así sucede con la mente. La conciencia vibra débilmente dentro de sí misma antes de poder dar una respuesta externa a los estímulos que recibe. Pero cuando nos alejamos de una gran presencia, nos encontramos un poco más cerca de la elevada vida pensante que de ella fluye. La formación y evolución de nuestras mentes depende en gran medida de nuestras propias actividades de pensamiento. Si queremos tener mentes fuertes, bien vitalizadas y activas, debemos trabajar en pensar bien. Somos nuestros propios constructores y moldeamos nuestras propias mentes. La lectura no forma la mente, solo el pensamiento lo hace. La lectura proporciona material para pensar, pero el valor de la lectura depende del uso que hacemos de ella. A menos que no trabajemos con el pensamiento que leemos, su valor será insignificante y pasajero. La lectura es como el alimento para el cuerpo. Si no se digiere y asimila, no nos nutre. De la misma manera, la mente puede llenarse con la lectura, pero si no se piensa y se reflexiona, no se asimila y no se desarrolla. La mayoría de las personas leen rápidamente y no se toman el tiempo para pensar y reflexionar sobre lo que han leído. Esto es como comer sin digerir. La mente se llena de información, pero no se desarrolla. Para desarrollar la mente, debemos leer menos y pensar más. Debemos tomar el tiempo para reflexionar sobre lo que hemos leído y para pensar de manera profunda y consecuente. Un ejercicio útil es leer durante 5 minutos y luego pensar durante 10 minutos sobre lo que se ha leído. Esto ayuda a desarrollar el poder del pensamiento y a fortalecer la mente. El desarrollo mental es un proceso que requiere práctica y dedicación. Debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras debilidades y a trabajar para superarlas. La clave es ser conscientes de nuestras limitaciones y estar dispuestos a aprender y a crecer. Con la práctica y la dedicación, podemos desarrollar el poder del pensamiento y fortalecer nuestra mente. Podemos aprender a pensar de manera clara y consecuente y a tomar decisiones informadas. Esto es el camino hacia la iluminación y la sabiduría. La transmisión del pensamiento es un tema que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Muchos de nosotros deseamos poder comunicarnos con otros sin necesidad de palabras, y algunos incluso creen que pueden lograrlo con poco esfuerzo. Sin embargo, la realidad es que la transmisión del pensamiento requiere una gran cantidad de energía y concentración mental. Para poder transmitir un pensamiento, debemos ser capaces de pensar de manera clara y concisa. Nuestros pensamientos deben ser fuertes y bien definidos, y debemos ser capaces de mantener nuestra atención enfocada en el pensamiento que deseamos transmitir. Hay 2 métodos de transmisión del pensamiento, el físico y el psíquico. El método físico implica la utilización de la glándula pineal, un pequeño órgano en el cerebro que es capaz de detectar y transmitir vibraciones mentales. El método psíquico, por otro lado, implica la utilización de la conciencia propia en el plano mental. La transmisión del pensamiento no es solo una cuestión de enviar un mensaje de una persona a otra. También implica la creación de un campo de energía mental que puede afectar a otros de manera inconsciente. Esto es lo que se conoce como la opinión pública, que es creada por la suma de los pensamientos y emociones de un gran número de personas. Es importante reconocer que la transmisión del pensamiento es un proceso natural que ocurre constantemente, aunque no siempre de manera consciente. Al ser conscientes de este proceso, podemos aprender a utilizarlo de manera más efectiva y a comunicarnos de manera más clara y concisa con los demás. El pensamiento potente de un gran pensador puede afectar a miles de personas, creando una oleada de pensamientos que pueden cambiar la opinión pública. Esto es posible porque nuestros pensamientos no son solo nuestros, sino que también pueden influir en los demás. La opinión pública es como un río que fluye constantemente, y cada uno de nosotros puede contribuir a su curso. Sin embargo, también podemos ser influenciados por él. Por lo tanto, es importante ser conscientes de los pensamientos que nos rodean y elegir cuidadosamente aquellos que queremos permitir que influyan en nuestra mente. Cada nación tiene su propio modo de pensar, que se ha desarrollado a lo largo de los siglos. Esto puede influir en la forma en que percibimos el mundo y en la forma en que nos relacionamos con los demás. Sin embargo, también podemos aprender a trascender estas limitaciones y a ver el mundo desde una perspectiva más amplia. La clave para hacer esto es ser conscientes de nuestros propios pensamientos y emociones y elegir cuidadosamente aquellos que queremos permitir que influyan en nuestra mente.
Debemos aprender a discriminar entre los pensamientos que son beneficiosos y aquellos que son perjudiciales. El poder de selección es fundamental en este proceso. Debemos aprender a elegir cuidadosamente los pensamientos que queremos permitir que influyan en nuestra mente y a rechazar aquellos que son perjudiciales. Esto requiere práctica y disciplina, pero es esencial para crear una vida más noble y dichosa. La lección práctica es que debemos tomar control de nuestros propios pensamientos y emociones y elegir cuidadosamente aquellos que queremos permitir que influyan en nuestra mente. Debemos aprender a discriminar entre los pensamientos que son beneficiosos y aquellos que son perjudiciales, y a elegir aquellos que nos permiten crecer y evolucionar como seres humanos. El pensamiento es un proceso misterioso que ha sido objeto de estudio y reflexión a lo largo de la historia. Sin embargo, pocos de nosotros nos hemos detenido a considerar cómo se origina el pensamiento en primer lugar. Cuando nacemos, ya traemos consigo una gran cantidad de pensamientos y conceptos preformados que se han ido acumulando a lo largo de nuestras experiencias en vidas anteriores. Estos pensamientos y conceptos son como una especie de ideas innatas que nos permiten comenzar a navegar el mundo desde el momento en que nacemos. Sin embargo, el psicólogo no puede estudiar directamente los principios del pensamiento, ya que no podemos observar el proceso de pensamiento en sí mismo. En cambio, podemos aprender mucho observando a los niños y cómo desarrollan su capacidad para pensar. Al observar a un niño, podemos ver que las sensaciones y las emociones preceden a la inteligencia y al pensamiento. El niño responde a los estímulos del entorno de manera instintiva y solo más tarde comienza a desarrollar la capacidad para pensar y reflexionar. La primera forma de pensamiento que se desarrolla en el niño es la percepción, que es la capacidad para relacionar un objeto o una situación con una sensación o una emoción. Por ejemplo, el niño puede asociar la vista de la madre con la sensación de placer y comodidad. A medida que el niño crece y se desarrolla, su capacidad para pensar y reflexionar se vuelve más compleja y sofisticada. Sin embargo, el principio fundamental del pensamiento sigue siendo el mismo: la relación entre un objeto o una situación y una sensación o una emoción. En última instancia, el pensamiento es un proceso que nos permite navegar el mundo y entender nuestro lugar en él. Sin embargo, también es un proceso que puede ser limitante condicionado por nuestras experiencias y creencias previas. Por lo tanto, es importante ser conscientes de nuestros propios pensamientos y creencias y estar dispuestos a cuestionarlos y revisarlos cuando sea necesario. De esta manera, podemos desarrollar una comprensión más profunda y más precisa del mundo y de nosotros mismos. La relación entre la sensación y el pensamiento es fundamental para entender cómo funciona nuestra mente. Según la sabiduría oriental y occidental, todo pensamiento tiene su raíz en la sensación. Sin embargo, esta relación no es tan simple como parece. Por un lado, las sensaciones son el material con el que se construyen los pensamientos. Sin sensaciones, no hay pensamientos. Pero, por otro lado, el pensamiento no es solo el resultado de las sensaciones. El pensamiento también implica la capacidad de organizar y relacionar las sensaciones entre sí y con el mundo externo. En este sentido, el pensamiento es como un hijo que nace de la unión entre el sentimiento, la madre, y el conocedor, el padre. El conocedor es la capacidad de observar y percibir las sensaciones, mientras que el sentimiento es la experiencia emocional que se deriva de ellas. La primera función del conocedor es observar las sensaciones que se presentan. Si no hubiese nada que observar, el conocedor permanecería dormido. Pero cuando se presenta una sensación, el conocedor la observa y la relaciona con el mundo externo. La exactitud de esta observación es fundamental para el pensamiento. Si el conocedor observa erróneamente, si entabla una relación equivocada entre la sensación y el mundo externo, entonces se producirán errores en el pensamiento que pueden ser difíciles de corregir. Veamos un ejemplo. Cuando siento un contacto en la mano, se produce una sensación. El reconocimiento de lo que causó la sensación es un pensamiento. La percepción de la sensación es el principio del pensamiento. En este sentido, la percepción del mundo externo es el principio de la cognición. El sentimiento por sí solo no podría dar la conciencia del mundo externo. Solo cuando reconocemos los objetos como causas de nuestras sensaciones es cuando principia nuestra educación humana. La evolución futura consistirá en establecer relaciones más y más numerosas, complicadas y exactas entre el yo y el mundo externo. El conocedor principia su desenvolvimiento externo cuando la despertada conciencia, sintiendo placer o dolor, vuelve su mirada al mundo externo y dice: «Este objeto me causa placer, aquel otro me causa dolor». La memoria es un proceso fascinante que nos permite recordar experiencias y emociones del pasado. Pero,
¿Cómo funciona exactamente? Cuando experimentamos un placer o una emoción intensa, se establece una relación entre ese placer y el objeto que lo causó. Esto da lugar a un deseo definido de obtener de nuevo ese objeto y repetir el placer. El cuerpo mental, estimulado por este deseo, repite prontamente la imagen del objeto. Esto se debe a que la materia del cuerpo mental se moldea fácilmente la forma que con frecuencia se ha tomado ya, debido a la ley de la menor resistencia. Esta tendencia a repetir las vibraciones principales es el germen de la memoria. Las moléculas de la materia que se han agrupado se separan lentamente, pero retienen durante un tiempo considerable la tendencia a asumir de nuevo su mutua relación. Cuando el conocedor ha vibrado de un modo particular, ese poder de vibración permanece en él. En el caso del objeto que ocasiona el placer, el deseo por el objeto pone en libertad ese poder, lo impulsa fuera y proporciona el estímulo necesario al cuerpo mental. La imagen que así se produce es reconocida por el conocedor y la atracción del placer le hace reproducir también la imagen del mismo. Esto es la memoria en su forma más sencilla, una vibración que reproduce el placer y la emoción del pasado. Estas imágenes pueden ser menos vividas para el conocedor parcialmente desarrollado, pero son fundamentales para la memoria. La reflexión de estas imágenes puede repetirse una y otra vez en materia cada vez más sutil, sin relación con ningún conocedor separado. En última instancia, estas imágenes forman parte del contenido de la memoria de Ishvara, el universo. Cualquier conocedor separado puede acceder a estas imágenes en proporción a lo que haya desarrollado en sí mismo el poder de vibración. Esto es similar a la telegrafía sin hilos, donde una serie de vibraciones que constituye un mensaje puede ser recogida por un receptor apropiado. De la misma manera, una potencia vibratoria latente en un conocedor puede hacerse activa por una vibración que le sea semejante de entre aquellas imágenes cósmicas. La memoria y la anticipación son dos facetas de la misma moneda. Cuando la memoria comienza a funcionar, la anticipación no tarda en seguir. La anticipación es simplemente la memoria proyectada hacia el futuro. Cuando recordamos un placer experimentado en el pasado, el deseo de revivirlo surge naturalmente. Y cuando pensamos en cómo podemos volver a experimentar ese placer en el futuro, estamos anticipando. En este proceso, el conocedor detiene su pensamiento en la imagen del objeto y en la imagen del placer, relacionándolos entre sí. Si a esta contemplación se le añade el elemento del tiempo, del pasado y del futuro, se le da entonces dos nombres, memoria y anticipación. A medida que estudiamos estas imágenes, comenzamos a comprender la profunda sabiduría del aforismo de Patanjali. Para la práctica del yoga, el hombre debe suspender las modificaciones del principio pensante. Cada contacto con el mundo externo modifica nuestro cuerpo mental, creando imágenes y patrones de pensamiento que pueden limitarnos. La función especial del conocedor es establecer relaciones entre estas imágenes y vibraciones, lo que nos permite pensar y reflexionar. Sin embargo, es importante recordar que estas imágenes y patrones de pensamiento no son la realidad misma, sino solo representaciones de ella. La mente es como una placa sensible que registra las impresiones del mundo externo. Sin embargo, a diferencia de una placa sensible, la mente puede reflexionar sobre estas impresiones, estudiarlas y modificarlas. El conocedor puede detenerse en una imagen, cobijarla, mantenerse en ella, y así puede obtener de tal repetido examen de las experiencias mucho de lo que no advirtió al pasar por ellas. Sin embargo, es importante recordar que el tiempo es una ilusión, y que solo podemos encontrar la libertad verdadera cuando trascendemos los lazos de la materia y del tiempo. La capacidad de observar y recibir es fundamental para el crecimiento y la evolución del ser humano. El yo, como conocedor, debe ser receptivo y atento para percibir el mundo que lo rodea. La receptividad es la capacidad de ceder a las impresiones y retenerlas. Es la facultad de permitir que la experiencia se registre en nuestra conciencia. La atención es la capacidad de enfocarnos en lo que está sucediendo en el presente. Cuando combinamos la atención y la receptividad, podemos percibir el mundo de manera más profunda y detallada. Podemos recibir más información y experiencia del mundo que nos rodea. La diferencia en la capacidad de recepción no se debe a la causa externa, sino a la receptividad interna. No depende de lo que está fuera de nosotros, sino de nuestra capacidad de responder. No está en el mundo exterior, sino en nuestro propio ser y nuestras envolturas. La evolución del conocedor se refleja en su capacidad de recibir y percibir el mundo. A medida que crecemos y nos desarrollamos, podemos recibir más información y experiencia del mundo que nos rodea. El universo está lleno de belleza y maravillas, pero solo podemos percibir lo que estamos preparados para recibir. La evolución no se trata de cambiar el mundo exterior, sino de cambiar nuestra propia capacidad de recibir y percibir.
Todo lo que necesitamos está ya dentro de nosotros. Solo necesitamos desarrollar la capacidad de recibir y percibir. La receptividad y la atención son las claves para alcanzar nuestro potencial y alcanzar nuestra verdadera naturaleza. La observación es la puerta de entrada a la claridad de pensamiento. Es el proceso de percibir el mundo que nos rodea con atención y precisión. La mayoría de las personas viven en un estado de semiconciencia, sin prestar atención a lo que está sucediendo en su entorno. La observación es una facultad que debe cultivarse deliberadamente. Debe comenzar en el plano físico, donde nuestros cuerpos entran en contacto con el mundo exterior. A medida que avanzamos en nuestra evolución, nuestra capacidad de observación se expande y se profundiza. La observación no es solo una cuestión de ver, sino también de percibir. Es la capacidad de formar imágenes claras y precisas de lo que estamos experimentando. La mayoría de las personas no observan de manera clara y precisa, y por lo tanto, no pueden pensar de manera clara y precisa. La práctica de la observación es fundamental para el desarrollo de la claridad de pensamiento. Al observar de manera clara y precisa, podemos comenzar a establecer relaciones entre las cosas y a pensar de manera más profunda y significativa. Es importante distinguir entre la observación y el pensamiento profundo. Algunas personas pueden estar sumidas en sus pensamientos y no observar el mundo exterior, pero esto no significa que no estén pensando de manera profunda y significativa. La clave es encontrar un equilibrio entre la observación y el pensamiento profundo. Al cultivar la observación, podemos desarrollar nuestra capacidad de pensar de manera clara y precisa, y al mismo tiempo podemos profundizar nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. La observación es una facultad poderosa que nos permite registrar y recordar experiencias y detalles que podrían pasar desapercibidos. Al cultivar el hábito de observación, podemos desarrollar nuestra capacidad de pensar con claridad y precisión. Cuando observamos de manera deliberada, nuestra atención se dirige a las imágenes de pensamiento y trabajamos activamente con ellas. Esto nos permite desarrollar nuestra mente y aumentar su poder y claridad. Sin embargo, la observación no solo se trata de dirigir nuestra atención de manera consciente. También hay un proceso automático que se produce en el cuerpo mental, donde se registran las imágenes y experiencias sin que necesitemos prestar atención consciente. Un ejemplo de esto es cuando recordamos detalles que no habíamos notado conscientemente en el momento. Esto se debe a que el cuerpo mental ha registrado esas experiencias y las ha almacenado para que podamos acceder a ellas más tarde. Esta facultad es muy útil, ya que nos permite recordar detalles y experiencias que podrían haber pasado desapercibidos. También nos permite desarrollar nuestra capacidad de pensar con claridad y precisión. Es importante destacar que la observación no solo se trata de registrar detalles externos, sino también de desarrollar nuestra conciencia interna. Al cultivar el hábito de observación, podemos desarrollar nuestra capacidad de estar presentes en el momento y de acceder a nuestra sabiduría interior. La observación es una herramienta poderosa que nos permite desarrollar nuestra conciencia y nuestra capacidad de pensar con claridad. Al cultivar este hábito, podemos acceder a nuevas perspectivas y experiencias, y podemos desarrollar nuestra capacidad de vivir de manera más auténtica y consciente. La evolución de las facultades mentales es un proceso dinámico y continuo. A medida que acumulamos experiencias y conocimientos, nuestra mente se vuelve más compleja y sofisticada. En este proceso, el conocedor comienza a desarrollar nuevas facultades, como la observación, la distinción, la razón, la comparación y el juicio. Estas facultades se desarrollan a medida que el conocedor interactúa con el mundo exterior y reflexiona sobre sus experiencias. La observación es el primer paso en este proceso. El conocedor comienza a prestar atención a los detalles y a las relaciones entre las cosas. A medida que observa, comienza a desarrollar la facultad de la distinción, que le permite distinguir entre lo que es similar y lo que es diferente. La razón y la comparación son las siguientes facultades que se desarrollan. El conocedor comienza a analizar y a evaluar las relaciones entre las cosas y a hacer juicios sobre lo que es más o menos importante. El juicio es la facultad que se desarrolla finalmente. El conocedor comienza a tomar decisiones y a actuar en consecuencia, basándose en sus observaciones, distinciones, razonamientos y comparaciones. Para acelerar la evolución de estas facultades, debemos ejercitarlas deliberada y conscientemente. Debemos usar las circunstancias de la vida diaria como oportunidades para desarrollar nuestras facultades mentales. Al hacerlo, podemos desarrollar una mayor conciencia y comprensión del mundo que nos rodea. Podemos aprender a ver las relaciones entre las cosas y a tomar decisiones más informadas. La evolución de las facultades mentales es un proceso continuo y dinámico. Al ejercitar nuestras facultades deliberada y conscientemente,
podemos acelerar nuestro crecimiento, desarrollo y alcanzar un mayor nivel de conciencia y comprensión. La memoria no es una facultad mental independiente, sino más bien una consecuencia de la atención, la observación y el pensamiento claro. Cuando prestamos atención a algo, creamos una impresión en nuestra mente que puede persistir en el tiempo. Sin embargo, la memoria puede ser débil si nuestra mente no está bien organizada. Si nuestra mente es como una nube sin coherencia, no podemos retener las impresiones con claridad. La clave para mejorar la memoria es prestar atención y observar con exactitud. Cuando nos interesamos por algo, recordamos mejor. La atención y la observación son fundamentales para crear una impresión clara en nuestra mente. Para mejorar la memoria, debemos practicar la atención y la observación de manera deliberada. Podemos hacer esto mediante ejercicios simples, como observar un objeto con atención y luego recordarlo al día siguiente. La práctica regular de la atención y la observación puede mejorar nuestra memoria de manera significativa. Además, también podemos mejorar nuestra capacidad de concentración, imaginación y pensamiento claro. No necesitamos recurrir a métodos artificiales para mejorar la memoria. La práctica regular de la atención y la observación es suficiente para mejorar nuestra capacidad de recordar. Al practicar la atención y la observación, estamos organizando nuestro cuerpo mental y haciéndolo más coherente. Esto nos permite acceder a nuestra sabiduría interior y vivir de manera más auténtica y consciente. La educación de la mente no se trata de acumular conocimientos, sino de desarrollar su potencial inherente. Cuando educamos la mente, estamos cultivando su capacidad para pensar, razonar y percibir. La mente es como un instrumento que puede ser afinado y perfeccionado. La educación es el proceso de afinar y perfeccionar la mente, de manera que pueda funcionar de manera óptima. La verdadera educación no se trata de llenar la mente con hechos y datos, sino de desarrollar su capacidad para pensar de manera crítica y creativa. La mente debe ser ejercitada y desafiada para que pueda crecer y desarrollarse. Los grandes maestros y sabios no son aquellos que han acumulado el mayor número de hechos y datos, sino aquellos que han desarrollado su capacidad para percibir y comprender la realidad de manera profunda y clara. La evolución de la mente se mide no por la cantidad de conocimientos que posee, sino por su capacidad para percibir y comprender la realidad. La verdadera sabiduría no se encuentra en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad para ver y comprender la realidad tal como es. La educación de la mente es un proceso que nos permite desarrollar nuestra capacidad para pensar, razonar y percibir. Es un proceso que nos permite crecer y desarrollarnos como seres humanos, y que nos permite alcanzar nuestra verdadera potencialidad. La asociación con personas más avanzadas que nosotros puede ser un poderoso catalizador para nuestro crecimiento y evolución. Cuando estamos en presencia de alguien que ha desarrollado una mayor conciencia y sabiduría, podemos sentir cómo sus vibraciones mentales nos influyen y nos estimulan. Es como si nuestro cuerpo mental fuera un instrumento que puede ser afinado y perfeccionado por la presencia de alguien que ya ha alcanzado un nivel más alto de conciencia. Sus vibraciones mentales pueden despertar en nosotros vibraciones respondientes, lo que nos permite acceder a niveles más profundos de comprensión y sabiduría. Sin embargo, es importante recordar que este proceso no es simplemente una cuestión de absorber conocimientos o información de alguien más. Se trata de una transformación profunda que ocurre en nuestro propio cuerpo mental y conciencia. Cuando estamos en presencia de alguien que ha desarrollado una mayor conciencia, podemos sentir cómo su energía nos inspira y nos motiva a crecer y evolucionar. Pero también es importante recordar que este proceso no es algo que ocurra automáticamente. Debemos estar dispuestos a recibir y a integrar las vibraciones mentales de la otra persona. La lectura de libros escritos por personas sabias y conscientes también puede ser un poderoso catalizador para nuestro crecimiento y evolución. Al leer sus palabras, podemos sentir cómo sus vibraciones mentales nos influyen y nos estimulan. Pero para que esto ocurra, debemos leer de manera consciente y receptiva. Debemos estar dispuestos a recibir y a integrar las vibraciones mentales del autor. Debemos leer de manera que nos permita penetrar en la mente del autor y comprender sus pensamientos y sentimientos de manera profunda. La lectura consciente y receptiva puede ser un poderoso catalizador para nuestro crecimiento y evolución. Puede ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia y sabiduría y a integrar las vibraciones mentales de personas sabias y conscientes en nuestra propia conciencia. La concentración es un proceso que requiere disciplina y práctica. Al principio, puede parecer difícil mantener la mente enfocada en un solo punto, pero con el tiempo y la práctica, se vuelve más fácil. La mente es como un caballo salvaje que debe ser domesticado. Al principio, se resiste a la doma, pero con la práctica y la paciencia, se vuelve más dócil y obediente.
La concentración no es solo una cuestión de enfocar la mente en un solo punto, sino también de aquietar la mente y detener las constantes modificaciones que ocurren en ella. Esto requiere una gran cantidad de práctica y disciplina. Pero el esfuerzo vale la pena. Cuando logramos concentrarnos y aquietar la mente, podemos acceder a niveles más profundos de conciencia y comprensión. Podemos ver las cosas de manera más clara y obtener una comprensión más profunda de la realidad. La concentración también nos permite desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestra naturaleza verdadera. Podemos ver que somos más que nuestra mente y nuestro cuerpo, y que tenemos una naturaleza más profunda y espiritual. La práctica de la concentración también nos permite desarrollar una mayor intuición y capacidad para percibir la verdad. Podemos ver las cosas de manera más clara y obtener una comprensión más profunda de la realidad. En última instancia, la concentración nos permite acceder a niveles más profundos de conciencia y comprensión, y nos permite desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de nuestra naturaleza verdadera. Es un proceso que requiere disciplina y práctica, pero el esfuerzo vale la pena. La conciencia no está limitada por el espacio ni por la distancia. Puede resonar con cualquier objeto o situación en cualquier lugar del universo. Esto se debe a que la conciencia es una entidad no física que trasciende las limitaciones del espacio y el tiempo. Cuando nos concentramos en un objeto o situación, nuestra conciencia puede resonar con él de manera instantánea, sin importar la distancia que nos separe. Esto se debe a que la conciencia es una entidad que puede vibrar en resonancia con cualquier otra entidad en el universo. La ciencia nos dice que el universo está interconectado a través del éter, un medio continuo que transmite vibraciones sin fricción alguna. De manera similar, la conciencia es una entidad que puede vibrar en resonancia con cualquier otra entidad en el universo, sin importar la distancia que nos separe. Cuando nos concentramos en un objeto o situación, nuestra conciencia puede resonar con él de manera instantánea y podemos adquirir conocimiento y comprensión de manera directa. Esto se debe a que la conciencia es una entidad que puede vibrar en resonancia con cualquier otra entidad en el universo. La concentración es el medio por el cual podemos acceder a esta capacidad de resonancia de la conciencia. Al concentrarnos en un objeto o situación, podemos silenciar la mente y permitir que la conciencia resuene con él de manera directa. De esta manera, podemos adquirir conocimiento y comprensión de manera directa, sin necesidad de intermediarios ni de procesos mentales complejos. La concentración es el medio por el cual podemos acceder a la sabiduría y la comprensión que reside en el corazón de la conciencia. La mente es como un río en constante movimiento, y cuando intentamos concentrarnos, puede parecer que se vuelve aún más inquieta. Sin embargo, esta inquietud es en gran parte ilusoria. Lo que sucede es que, al intentar concentrarnos, nos damos cuenta de la constante actividad de la mente, que antes no percibíamos. Es como si estuviéramos en un barco que navega por un río turbulento. Si no nos damos cuenta de la corriente, podemos sentir que el barco se mueve de manera errática. Pero si nos damos cuenta de la corriente, podemos aprender a navegar con ella y encontrar la calma en medio de la turbulencia. La mente es como un imán que atrae y repele pensamientos y emociones. Si no somos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos sentir que la mente se vuelve inquieta y difícil de controlar. Pero si somos conscientes de nuestros pensamientos y emociones, podemos aprender a seleccionarlos y a rechazar aquellos que no nos sirven. La práctica de la concentración y la selección de pensamientos y emociones es como templar un metal. Al principio, puede parecer difícil y requerir mucho esfuerzo, pero con el tiempo y la práctica se vuelve más fácil y automático. La mente se vuelve más positiva y puede rechazar los pensamientos y emociones negativas de manera automática. Es como si la mente se hubiera convertido en un filtro que permite pasar solo los pensamientos y emociones que nos sirven. En este estado, podemos encontrar la calma y la paz en medio de la turbulencia de la vida. Podemos navegar por el río de la vida con mayor facilidad y encontrar la felicidad y la satisfacción en cada momento. La concentración es un proceso que requiere práctica y paciencia. Al principio, puede parecer difícil mantener la mente enfocada en un solo objeto, pero con el tiempo y la práctica, se vuelve más fácil. Una forma de comenzar a practicar la concentración es elegir un objeto de devoción, como un ser querido o una figura espiritual. La mente se siente atraída hacia este objeto y puede mantenerse enfocada en él con mayor facilidad. Otra forma de practicar la concentración es elegir una idea o un concepto que nos interese, como una virtud o un principio espiritual. La mente se siente atraída hacia esta idea y puede mantenerse enfocada en ella con mayor facilidad. Es importante recordar que la concentración no es lo mismo que el pensar consecutivo.
La concentración requiere que la mente se mantenga enfocada en un solo objeto, sin permitir que la mente se desvíe hacia otros pensamientos o ideas. Al principio, puede parecer difícil mantener la mente enfocada, pero con la práctica y la paciencia se vuelve más fácil. Es importante recordar que la concentración es un proceso que requiere tiempo y práctica, pero que puede llevar a una mayor claridad y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Una forma de practicar la concentración es elegir una escena o una imagen que nos interese y mantener la mente enfocada en ella. Esto puede ayudar a desarrollar la capacidad de mantener la mente enfocada y a aumentar la concentración. Es importante recordar que la concentración no es solo una técnica para mantener la mente enfocada, sino que también puede ser una forma de conectar con nuestro ser interior y con el mundo que nos rodea. Al practicar la concentración, podemos desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, y podemos encontrar una mayor paz y claridad en nuestra vida. La concentración es un proceso poderoso que puede llevar a una mayor conciencia y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Sin embargo, también existen peligros asociados con la práctica de la concentración, especialmente si no se hace con cuidado y moderación. Uno de los peligros más comunes es la tensión física que puede surgir cuando la mente se concentra intensamente. Esto puede llevar a una sensación de cansancio, dolor de cabeza y otros problemas físicos. Es importante recordar que la concentración no debe ser una lucha, sino más bien un proceso de enfocar la mente de manera suave y natural. Otro peligro es el daño que puede causar a las células nerviosas del cerebro. Cuando la mente se concentra intensamente, puede poner presión sobre las células nerviosas, lo que puede llevar a una sensación de torpeza y pesadez en el cerebro. Es importante practicar la concentración de manera moderada y no forzar la mente más allá de lo que es saludable. También es importante evitar técnicas de concentración que puedan dañar la vista o causar parálisis cerebral. Algunas técnicas, como fijar la vista en un punto negro en una pared blanca, pueden parecer útiles al principio, pero pueden tener consecuencias negativas a largo plazo. La concentración debe ser practicada de manera regular y moderada, con un enfoque en la suavidad y la naturalidad. Es importante recordar que la concentración no es un fin en sí mismo, sino más bien un medio para alcanzar una mayor conciencia y comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La mayoría de las personas son demasiado receptivas a las influencias externas, lo que puede llevar a una mente débil y sin dirección. Sin embargo, es posible aprender a ser más positivos y selectivos en cuanto a las influencias que permitimos entrar en nuestra mente. La práctica de la concentración puede ayudarnos a fortalecer nuestra mente y a desarrollar una mayor selección y discriminación en cuanto a los pensamientos que permitimos entrar en nuestra conciencia. Sin embargo, es importante recordar que no debemos luchar directamente contra los pensamientos negativos, ya que esto puede crear una reacción adversa y aumentar nuestra resistencia. En lugar de luchar contra los pensamientos negativos, es mejor utilizar el hecho de que nuestra mente solo puede pensar en una cosa a la vez. Podemos hacer que nuestra mente se vuelva hacia un pensamiento positivo y constructivo, lo que automáticamente expulsará los pensamientos negativos. Muchas personas gastan años luchando contra pensamientos impuros, cuando en realidad podrían estar ocupando su mente con pensamientos puros y constructivos. Al hacer esto, podemos convertir nuestra mente en un espacio positivo y no receptivo para los pensamientos negativos. El secreto de la verdadera receptividad es hacer que nuestra mente responda a las influencias externas de acuerdo con su propia naturaleza y constitución. Podemos hacer que nuestra mente sea positiva y receptiva para los pensamientos buenos y negativa y no receptiva para los pensamientos malos. Para lograr esto, debemos pensar en lo que deseamos recibir y negarnos a pensar en lo que no queremos admitir. Debemos ser selectivos y discriminativos en cuanto a las influencias que permitimos entrar en nuestra mente. Al hacer esto, podemos convertir nuestra mente en un espacio puro y fuerte, capaz de atraer y recibir solo las influencias más positivas y constructivas. Podemos aprender a ser más conscientes y selectivos en cuanto a las influencias que permitimos entrar en nuestra mente y podemos desarrollar una mayor dirección y propósito en nuestra vida. La meditación es el proceso de enfocar nuestra mente en un objeto o idea con el fin de penetrar en su esencia y comprender su naturaleza más profunda. Sin embargo, la meditación no es posible sin haber desarrollado previamente la concentración. La concentración es el proceso de enfocar nuestra mente en un objeto o idea y mantenerla allí sin permitir que se distraiga. Es el medio para llegar a un fin, y ese fin es la meditación. La meditación es la función de la mente concentrada. Es el proceso de dirigir nuestra mente hacia un objeto o idea con el fin de comprender su naturaleza más profunda. La meditación es el proceso de unir nuestra mente con la vida y la esencia del objeto o idea que estamos estudiando.
La meditación es esencial para llevar una vida espiritual. Es el proceso de conectar con nuestra naturaleza más profunda y con la vida divina que nos rodea. La meditación es el proceso de encontrar la paz, la fortaleza y la fuerza dentro de nosotros mismos. La meditación no es solo un proceso intelectual, sino también un proceso de conexión con nuestra naturaleza más profunda. Es el proceso de encontrar la unión con la vida divina y de compartir su poder. El hombre que practica la meditación es el hombre que no pierde tiempo, que no desperdicia energía y que no pierde oportunidades. Es el hombre que gobierna los sucesos, porque dentro de él se alberga el poder del cual los sucesos son la expresión externa. La meditación es el proceso de encontrar la conexión con nuestra naturaleza más profunda y con la vida divina. Es el proceso de encontrar la paz, la fortaleza y la fuerza dentro de nosotros mismos. Es el proceso de compartir el poder divino y de gobernar los sucesos. La práctica del pensamiento es esencial para desarrollar nuestra conciencia y alcanzar nuestro máximo potencial. La naturaleza es justa y nos da exactamente lo que merecemos, pero no nos da nada que no hayamos trabajado para obtenerlo. La práctica del pensamiento es doble. Por un lado, desarrollamos nuestra conciencia y nuestra capacidad para pensar de manera clara y definida. Por otro lado, creamos formas y patrones de pensamiento que pueden limitarnos o liberarnos. Es importante recordar que el poder del pensamiento no es algo que debamos crear, sino algo que ya existe dentro de nosotros. El yo divino es la raíz de la vida en cada uno de nosotros, y ese aspecto del yo que es conocimiento existe en cada cual y está siempre buscando la ocasión para expresarse. La práctica del pensamiento es esencial para desarrollar nuestra conciencia y alcanzar nuestro máximo potencial. Debe ser metódica y regular, y debe incluir la práctica de pensar de manera clara y definida. Un buen método para practicar el pensamiento es leer un libro valioso y pensar intensamente sobre lo que se ha leído. Debe dedicarse un tiempo determinado a esta práctica y debe ser regular. La regularidad es esencial para desarrollar el hábito de pensar de manera clara y definida. Cuando se omite un día de práctica, es necesario volver a empezar y recuperar lo que se ha perdido. La práctica del pensamiento es esencial para desarrollar nuestra conciencia y alcanzar nuestro máximo potencial. Debe ser metódica y regular, y debe incluir la práctica de pensar de manera clara y definida. La cavilación es un proceso mental que puede ser muy perjudicial para nuestra salud y bienestar. Se trata de repetir los mismos pensamientos una y otra vez, sin llegar a ninguna conclusión o resolución. Esto puede llevar a un agotamiento nervioso y una irritabilidad que hace imposible un trabajo mental firme. La cavilación es como un círculo vicioso que nos atrapa y nos impide avanzar. Es como si nuestra mente estuviera estancada en un patrón de pensamiento que no nos permite ver las cosas desde una perspectiva diferente. Pero hay una forma de romper este círculo vicioso. Podemos crear un nuevo patrón de pensamiento que nos permita ver las cosas desde una perspectiva más positiva y constructiva. Esto se puede lograr mediante la meditación y la práctica de pensamientos nobles y alentadores. Al meditar, podemos conectar con nuestra naturaleza más profunda y encontrar la paz y la tranquilidad que nos permiten ver las cosas desde una perspectiva más clara. Podemos recordar que somos uno con el universo y que todo lo que sucede es parte de un plan más grande. Otro medio para superar la cavilación es educar a la mente a reposar en la buena ley. Esto significa aceptar que todo lo que sucede es parte de un plan más grande y que no podemos controlar todo lo que sucede. Al aceptar esto, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que nos permiten ver las cosas desde una perspectiva más clara. Aprender a pensar y a dejar de pensar es un arte que puede transformar nuestra vida. Cuando estamos pensando, debemos sumergirnos completamente en el pensamiento, pero cuando hemos terminado, debemos dejar que la mente descanse. La mente es como un músculo que se cansa si se usa demasiado. Si no le damos descanso, se agota y pierde su capacidad para pensar con claridad. Aprender a dejar de pensar es tan importante como aprender a pensar. Pero, ¿cómo podemos dejar de pensar? Es más difícil de lo que parece. La mente tiene una tendencia natural a vagar y a pensar en cosas que no son importantes. Para dejar de pensar, debemos practicar la quietud y la atención. Un método para lograr esto es imaginar un vacío en la mente. Cuando un pensamiento aparece, debemos apartar nuestra atención de él y volver a la quietud. Al principio, esto puede ser difícil, pero con la práctica se vuelve más fácil. Otro método es cambiar de pensamiento. Si estamos pensando en algo que nos está cansando, podemos cambiar a un pensamiento diferente. Esto nos da un descanso mental y nos permite volver a nuestro pensamiento original con más claridad y energía. Es importante recordar que la mente necesita descanso y recreo. Si no le damos esto, se agota y pierde su capacidad para pensar con claridad.
Aprender a dejar de pensar y a dar descanso a la mente es un arte que puede transformar nuestra vida. La paz de la mente es un estado que se logra cuando comprendemos nuestro lugar en el universo. Somos parte de una gran vida que no conoce el fracaso ni la pérdida. Cuando reconocemos esto, podemos dejar de lado la ilusión de que somos unidades separadas e independientes, luchando por sobrevivir en un mundo hostil. Esta ilusión es la raíz de nuestra infelicidad y nuestra falta de paz. Cuando creemos que somos unidades separadas, nos enfocamos en nuestros propios intereses y objetivos y nos olvidamos de que todos somos uno. La paz de la mente se logra cuando reconocemos que todos los yo son uno y que nuestra vida es una unidad con la vida del universo. La búsqueda del progreso espiritual es valiosa, pero no puede darnos la dicha que buscamos. La dicha solo se logra cuando renunciamos al yo separado y reconocemos al gran yo que es uno con todos. En la vida ordinaria, la gente no egoísta es la más feliz. Aquellos que trabajan para hacer felices a otros y se olvidan de sí mismos son los que verdaderamente encuentran la paz. La paz de la mente se logra cuando reconocemos que somos parte de un todo y que las alegrías y pesares de otros son tan nuestros como suyos. En la medida en que sintamos esto y aprendamos a vivir de manera que el mundo todo participe de la vida que fluye por nosotros, nuestras mentes aprenderán el secreto de la paz. El secreto de la paz es el conocimiento del yo, y el pensamiento, ese yo soy yo, nos ayudará a lograr la paz de la mente que nada puede turbar. Cuando reconocemos que somos uno con el universo, podemos dejar de lado la ilusión de la separación y encontrar la paz que buscamos. La verdadera ayuda a los demás se logra a través del poder del pensamiento. Cuando estamos en paz interior, podemos ayudar a otros a encontrar la paz también. La clave es enfocarnos en la imagen mental de la persona que deseamos ayudar y dirigir nuestros pensamientos hacia ella de manera clara y concisa. Imaginemos a alguien que está luchando contra una mala costumbre, como la bebida. Para ayudar a esta persona, debemos enfocarnos en su imagen mental y dirigir nuestros pensamientos hacia ella de manera clara y concisa. Debemos presentarle imágenes mentales claras de las consecuencias negativas de su comportamiento y de las ventajas de cambiar su forma de vida. Es importante recordar que no debemos tratar de dominar la voluntad de la otra persona. Nuestro objetivo es ayudarla a tomar conciencia de sus pensamientos y sentimientos y a tomar decisiones informadas. Si tratamos de imponer nuestra voluntad sobre la de otra persona, no lograremos nada más que una obediencia temporal. La verdadera ayuda se logra a través de la comprensión y la empatía. Debemos tratar de entender la perspectiva de la otra persona y de ayudarla a encontrar su propio camino hacia la paz y la felicidad. Además de ayudar a los demás a través del pensamiento, también podemos enviarles pensamientos de paz y consuelo. Esto puede ser especialmente útil en momentos de crisis o estrés. Al enviar pensamientos de paz y consuelo, podemos ayudar a la otra persona a encontrar la calma y la tranquilidad que necesita. Después de la muerte, la conciencia del ser humano se vuelve más receptiva a las influencias del mundo mental. En este estado, un pensamiento amante y compasivo puede ser tan palpable como las palabras o los cuidados en el mundo físico. Es importante recordar que aquellos que han partido de este mundo siguen siendo seres conscientes que pueden ser influenciados por nuestros pensamientos y emociones. Por lo tanto, es fundamental que les enviemos pensamientos de paz, amor y fortaleza para ayudarles en su viaje. Muchos de los que han partido permanecen en un estado intermedio más tiempo de necesario porque no tienen amigos o seres queridos que sepan cómo ayudarles desde este lado de la vida. Sin embargo, si las personas en la tierra supieran cuánto consuelo y dicha pueden experimentar los que han partido a través de nuestros pensamientos de amor y fortaleza, ninguno quedaría abandonado. Es fundamental recordar que los seres queridos que han partido siguen siendo parte de nuestras vidas y que podemos seguir sirviéndoles y apoyándoles en su viaje. Esto no solo les brinda consuelo y apoyo, sino que también nos permite seguir conectados con ellos y encontrar paz en nuestro propio corazón. En muchas tradiciones espirituales, se han desarrollado prácticas para ayudar a los seres queridos que han partido. Por ejemplo, en la tradición hindú, se tiene la práctica del Sraddha, que consiste en ofrecer alimentos y pensamientos de amor y respeto a los antepasados. En la tradición cristiana, se tienen las misas y oraciones por los difuntos. Es importante recordar que estas prácticas no solo ayudan a los seres queridos que han partido, sino que también nos permiten conectarnos con nuestra propia espiritualidad y encontrar paz y consuelo en nuestro propio corazón. La actividad del pensamiento no se limita a las horas que pasamos despiertos en nuestro cuerpo físico. De hecho, podemos trabajar de manera más eficaz con nuestro pensamiento cuando nuestro cuerpo está en reposo y nuestra conciencia se encuentra en el mundo astral. Cuando nos dormimos, nuestra conciencia se retira del cuerpo físico y se dirige hacia el mundo astral. Allí, podemos trabajar con nuestro pensamiento de manera más poderosa y efectiva.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, no nos damos cuenta de esto y simplemente nos dejamos llevar por nuestros pensamientos habituales. Pero aquellos que buscan impulsar su evolución y crecimiento espiritual pueden aprovecharse de manera consciente de los poderes que se encuentran disponibles en el mundo astral. Para hacer esto, simplemente debemos tener claro en nuestra mente un problema o cuestión que requiera solución antes de dormirnos. No debemos debatir ni argumentar sobre el tema, sino simplemente dejar que nuestra conciencia lo absorba. Al hacer esto, podemos aprovecharnos de la inteligencia y la sabiduría que se encuentran disponibles en el mundo astral. La solución al problema o cuestión que planteamos puede surgir en nuestra conciencia durante el sueño y podemos recordarla al despertar. De manera similar, podemos utilizar nuestro pensamiento para ayudar a otros seres, ya sea en este mundo o en el otro. Simplemente debemos pintar mentalmente la persona y determinar encontrarla y ayudarla. La imagen mental atraerá a la persona hacia nosotros en el mundo astral y podemos comunicarnos con ella de manera efectiva. También podemos utilizar nuestro pensamiento para apoyar causas y movimientos beneficiosos para la humanidad. Al pensar de manera definida y clara sobre estos temas, podemos lanzar corrientes de auxilio desde los planos internos de nuestro ser. Esto puede ser especialmente poderoso cuando se combina con el pensamiento de otros seres que comparten nuestros objetivos y valores. El poder del pensamiento combinado es una fuerza transformadora que puede cambiar la realidad. Cuando varias personas se unen con un propósito común, pueden crear una energía de pensamiento que es más poderosa que la suma de sus partes individuales. Esta práctica es reconocida por muchos, incluyendo ocultistas y científicos de la mente. Por ejemplo, en algunas tradiciones espirituales, se utiliza el pensamiento combinado para preparar el terreno para una misión o proyecto. Un grupo de personas se reúne para imaginar y visualizar el éxito de la misión, creando una atmósfera de pensamiento positivo y favorable. El pensamiento combinado puede ser utilizado para propósitos nobles y elevados, como la propagación de ideas teosóficas o la promoción de la paz y la armonía. Un grupo de personas que se unan para pensar en una idea o propósito común pueden crear una energía de pensamiento que se extienda más allá de sus límites individuales y tenga un impacto positivo en el mundo. La clave para el éxito del pensamiento combinado es la unión de las mentes y la intensidad del pensamiento. No es necesario que las personas se reúnan físicamente, ya que lo que importa es la conexión mental. Un grupo de personas que se unan para pensar en una idea o propósito común durante un periodo de tiempo determinado pueden crear una energía de pensamiento que sea más poderosa que cualquier esfuerzo individual. El pensamiento combinado es una herramienta poderosa para crear cambio y transformación en el mundo. Al unir nuestras mentes y pensamientos, podemos crear una energía que se extienda más allá de nuestros límites individuales y tenga un impacto positivo en la realidad. Al aprender a utilizar las fuerzas internas que poseemos, podemos descubrir un poder y una capacidad para servir que nos sorprenderá y nos llenará de alegría. Estas fuerzas están siempre presentes en nosotros, pero a menudo las utilizamos de manera inconsciente, débil y espasmódica. Podemos elegir utilizar estas fuerzas de manera consciente, potente y firme. Podemos decidir cómo afectamos a los que nos rodean, ya sea de manera beneficiosa o dañina. Podemos elegir qué pensamientos permitimos que entren en nuestras mentes y cuáles rechazamos. La elección es nuestra, y es una elección que tiene consecuencias trascendentales para nosotros y para el mundo. Podemos elegir utilizar nuestras fuerzas internas para crear un impacto positivo en la vida de los demás, o podemos permitir que nuestras energías se desperdicien en pensamientos y acciones negativas. La elección es breve, pero sus consecuencias son perdurables. Escojamos bien y utilicemos nuestras fuerzas internas para crear un mundo más amoroso, más compasivo y más armonioso. Esperamos que hayas disfrutado de este libro y que hayas descubierto nuevas formas de utilizar el poder de tu mente para crear un impacto positivo en tu vida y en el mundo. Si te gustó ese contenido, no olvides suscribirte a Videoteca para acceder a más libros, reflexiones y prácticas que te ayudarán a crecer y a transformar tu vida. Y no te olvides de darle un like y de comentar. Tus comentarios y opiniones son fundamentales para nosotros y nos ayudan a crear contenido que sea relevante y útil para ti. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y únete a nuestra misión de crear un mundo más amoroso, más compasivo y más armonioso.